Camila Torres revisó el reloj por tercera vez en 5 minutos, las 11:15 de la noche. Su primer turno nocturno en el Hotel Imperial empezaba en 15 minutos y el estómago se le revolvía de nervios. «Vas a estar bien, mija». Teresa tosió desde el sillón donde descansaba con una manta sobre las piernas. «Es solo recibir huéspedes y contestar el teléfono». «Mamá, deberías estar en cama». Camila se ajustó el blazer negro del uniforme. «El doctor dijo que necesitas descansar para que tus pulmones se recuperen. 30 años trabajando en ese hotel y ahora mi hija de 25 tiene que cubrir mis turnos». Teresa negó con la cabeza. «No está bien». Camila se arrodilló frente a su madre y le tomó las manos. «Solo será por unas semanas hasta que puedas regresar. ¿Y tu carrera de letras? ¿Tus clases en la universidad? Las tomaré en línea. Ya hablé con mis profesores». Teresa la miró con esos ojos que conocían cada sacrificio que Camila había hecho por la familia. Desde los 18 años, cuando murió su padre, Camila había trabajado medio tiempo para ayudar con los gastos mientras estudiaba. Ahora, a los 25, seguía posponiendo sus propios sueños. «Te prometo que volveré pronto», murmuró Teresa. «No te preocupes por eso ahora». Camila besó la frente de su madre y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se asomó al cuarto de Damián. Su hermano de 19 años estaba pintando como siempre, rodeado de lienzos, pinceles y colores por todos lados. Al verla, le hizo señas rápidas con las manos. «¿Ya te vas?», preguntó en lenguaje de señas. «Sí, cuida a mamá», respondió ella del mismo modo. Damián le sonrió y le mostró el pulgar arriba. Su energía siempre la tranquilizaba, incluso cuando ella se sentía agotada. El Hotel Imperial estaba en el centro de la ciudad, un edificio de 10 pisos que había visto mejores días, pero mantenía cierta elegancia. Camila llegó exactamente a las 11:30. El manager nocturno, señor Vega, la recibió en el lobby. «Primera noche, ¿verdad?», le dijo mientras caminaban hacia la recepción. «Es fácil. Los huéspedes nocturnos son pocos y la mayoría son clientes regulares». Le mostró el sistema de computadora, las llaves maestras, los teléfonos de emergencia. «¿Huéspedes regulares?», preguntó Camila. «Gente de negocios que se queda por meses, como el señor Mendoza en la suite 412. Empresario, muy serio, nunca da problemas». A las 2 de la madrugada, cuando el señor Vega ya se había ido y Camila estaba sola en la recepción, el elevador se abrió con un suave ding. Un hombre salió caminando despacio. Alto, de unos 35 años, vestía un traje oscuro sin corbata. Tenía el cabello negro un poco revuelto y la camisa arrugada como si viniera de una junta que había durado demasiado. Sus ojos se encontraron por un momento. Él se detuvo a unos metros del mostrador como si fuera a acercarse a hablar con ella, pero solo asintió levemente y caminó hacia la salida del hotel. Camila lo observó a través de los ventanales. Afuera llovía ligeramente, pero él no parecía importarle. Se subió el cuello del saco y empezó a caminar por la calle vacía. «Ese es Esteban Mendoza», dijo el guardia de seguridad acercándose al mostrador. «Sale todas las noches a esta hora. Camina por horas». «¿Por qué?». El guardia se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Los ricos tienen sus manías». Camila siguió observando hasta que la figura del hombre desapareció entre las sombras de la calle. Había algo extraño en su manera de caminar, como si estuviera huyendo de algo o buscando algo que no podía encontrar. El resto de la noche pasó sin incidentes. Un huésped llamó para pedir más toallas. Otro preguntó por el horario del desayuno. Rutinas simples que le dieron tiempo para acostumbrarse al ritmo lento del turno nocturno. A las 6 de la mañana, cuando llegó su reemplazo, Camila regresó a casa cansada, pero aliviada de haber sobrevivido a su primera noche. Teresa la esperaba despierta en la cocina, tomando té. «¿Cómo te fue, mija?». «Bien. Tranquilo. Conociste a alguien interesante». Camila pensó en el hombre del elevador, en sus ojos cansados y su caminar solitario bajo la lluvia. «Solo huéspedes normales», mintió. Pero mientras se preparaba para dormir, no podía quitarse de la mente la imagen de Esteban Mendoza caminando solo por las calles vacías de la madrugada. 2 mundos completamente diferentes. Él en su suite del 10º piso,
ella trabajando toda la noche para mantener a su familia. Él con dinero suficiente para quedarse meses en un hotel, ella posponiendo sus estudios para cubrir gastos básicos. Sin embargo, algo en esa mirada breve le decía que tal vez no eran tan diferentes como parecía. La tercera noche de Camila en el hotel transcurría igual que las anteriores. Eran las 2:30 de la madrugada cuando escuchó voces alteradas cerca de la entrada principal. «Oiga, usted no puede entrar así», gritaba el guardia de seguridad. Camila se levantó del mostrador y vio a Damián en el lobby cargando un lienzo grande. Su hermano se veía confundido y asustado, tratando de explicar algo con señas que el guardia obviamente no entendía. «Señor, le estoy hablando». El guardia se acercó más a Damián. «¿Qué hace aquí a estas horas?» Camila corrió hacia ellos. «Espere, es mi hermano». «¿Su hermano?» El guardia la miró con desconfianza. Entró sin identificarse, cargando esto. Parecía un ladrón. Damián le hizo señas rápidas a Camila. Sus manos temblaban de nervios. «Quería mostrarte mi pintura nueva, la que te dije que era sobre la noche. Pensé que te gustaría verla». «¿Qué dice?», preguntó el guardia molesto. «Es sordo», explicó Camila. «Solo quería enseñarme su pintura». «Pues que lo haga en horario normal. Aquí no es lugar para...» «¿Hay algún problema?». Los tres se voltearon. Esteban Mendoza venía saliendo del elevador, con su traje arrugado de siempre y esa mirada seria que Camila ya reconocía. «Señor Mendoza». El guardia cambió inmediatamente su tono. «Este joven entró sin permiso y... ¿Puedo ver la pintura?». Esteban se dirigió directamente a Damián. Damián miró a Camila, confundido. Ella le hizo señas para que le mostrara el cuadro. Con cuidado, Damián volteó el lienzo. Era una pintura nocturna de la ciudad, pero no era oscura como Camila esperaba. Estaba llena de colores. Azules profundos, violetas, amarillos suaves que representaban las luces de las ventanas. Era hermosa. Esteban se acercó más al cuadro, estudiándolo en silencio. Después miró a Damián y lentamente levantó ambas manos. «Está muy bonito», le dijo en señas. Los ojos de Damián se abrieron como platos. Nadie fuera de la familia había intentado hablarle en su idioma antes. «¿Sabes lenguaje de señas?», preguntó Damián, emocionado. «Un poco. Tuve un compañero sordo en la universidad», respondió Esteban con las manos. Camila se quedó sin palabras. El guardia también parecía sorprendido. «¿Cuántos años llevas pintando?», Esteban preguntó en voz alta, para que Camila pudiera traducir. «Desde los 15», respondió Damián con señas, «pero nunca he vendido ninguno». Cuando Camila tradujo, Esteban asintió pensativo. «Conozco una galería pequeña que exhibe arte de artistas nuevos. Si quieres, puedo hablar con la dueña». Damián se emocionó tanto que casi deja caer la pintura. Le hizo señas rápidas a Camila. «¿En serio? ¿Una galería de verdad?». «Sí», respondió Esteban, «pero tendrías que traer más pinturas para que ella las vea». «Perdón por la interrupción», murmuró el guardia claramente avergonzado de su reacción inicial. «No sabía que...». «No hay problema», dijo Esteban. «Todos cometemos errores». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y miró a Camila. «¿Vienes aquí seguido a verla trabajar?», le preguntó a Damián señalando a Camila. «Es la primera vez. Generalmente duermo a esta hora», respondió Damián. «Tu hermana trabaja muy duro», le dijo Esteban. «Deberías estar orgulloso de ella». Damián sonrió y asintió vigorosamente. Después de que Esteban se fue y Damián regresó a casa con su pintura, Camila se quedó pensando en lo que había pasado. Durante las siguientes noches, Esteban empezó a detenerse en la recepción antes de salir a caminar. «¿Cómo está tu hermano?», preguntó la cuarta noche. «Bien, no ha parado de hablar de la galería», respondió Camila. «Bueno, no hablar exactamente, pero ya sabes». Esteban sonrió ligeramente. Era la primera vez que Camila lo veía sonreír. «¿Por qué aprendiste el lenguaje de señas?», preguntó ella. «Mi compañero de cuarto en la universidad era sordo. Al principio era difícil comunicarnos, pero él me enseñó. Resultó ser una de las amistades más importantes de mi vida». «¿Siguen en contacto?». La sonrisa de Esteban se desvaneció. «Murió hace 5 años, accidente automovilístico». «Lo siento. Por eso me gustó ayudar a tu hermano. Ricardo habría hecho lo mismo». Esa noche,
Cuando Esteban salió a caminar, Camila lo observó desde la ventana. Ya no le parecía un extraño rico con manías raras. Empezaba a ver a un hombre que cargaba sus propias pérdidas y que, a pesar de ello, había sido amable con su familia. Al día siguiente, Damián llegó a casa con 5 pinturas nuevas. Esteban habló con la dueña de la galería. Le contó a Camila con señas emocionadas. «¿Quiere verme el viernes?» «¿En serio?» Camila no podía creerlo. «Dice que tal vez pueda tener una pequeña exhibición el próximo mes». Por primera vez en semanas, Camila sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez las cosas estaban empezando a cambiar para mejor. Pero esa noche, mientras organizaba papeles viejos en el escritorio de su madre, encontró algo que lo cambiaría todo. Las visitas de Esteban a la recepción se volvieron rutina. Cada noche, antes de salir a caminar, se detenía a intercambiar algunas palabras con Camila. Al principio hablaban de Damián y sus pinturas, pero poco a poco las conversaciones se fueron extendiendo. «¿Siempre quisiste estudiar letras?», le preguntó una noche, apoyándose casualmente en el mostrador. «Desde niña», respondió Camila. «Me encanta escribir, leer, quería ser profesora o tal vez trabajar en una editorial». «¿Quería? ¿Ya no?». Camila se encogió de hombros. «Los planes cambian, la familia es más importante. No necesariamente tienen que ser cosas opuestas», dijo Esteban. «He visto gente que logra las dos cosas». «¿Tú lo lograste?». Esteban guardó silencio por un momento. «No, yo escogí el trabajo y dejé todo lo demás de lado». Había algo en su voz que sonaba a arrepentimiento. La galería confirmó la exhibición de Damián para el mes siguiente. Su hermano estaba tan emocionado que pintaba día y noche, llenando la casa de colores y creatividad que contrastaban con el cansancio que Camila sentía. «Mija, te ves pálida», le dijo Teresa una tarde. «¿Estás comiendo bien?». «Sí, mamá, solo estoy ajustándome al horario nocturno». «¿Y cómo van las cosas en el hotel?». Camila pensó en Esteban, en sus conversaciones cada vez más largas, en la forma en que él la escuchaba cuando hablaba de sus sueños postergados. «Tranquilo, los huéspedes son amables». Teresa la miró con esa intuición de madre que siempre la ponía nerviosa. «¿Algún huésped en particular?». «¿Por qué preguntas eso?». «Porque llegas a casa con una expresión diferente, como si algo bueno hubiera pasado en tu noche». Camila no respondió, pero sabía que su madre tenía razón. Las noches en el hotel ya no se sentían como un sacrificio. Se había acostumbrado al ritmo pausado, al silencio interrupted solo por las conversaciones con Esteban. Una noche, él llegó más temprano de lo usual. En lugar de su traje arrugado, vestía jeans y una camisa casual. Se veía más joven, menos cansado. «¿No vas a salir a caminar?», preguntó Camila. «Pensé que tal vez te gustaría acompañarme a cenar algo. Hay una taquería que está abierta toda la noche a 2 cuadras». Camila miró alrededor del lobby vacío. «No puedo dejar la recepción. El guardia puede cubrirte media hora. Ya hablé con él». «¿Ya hablaste con él?». Esteban sonrió con esa sonrisa pequeña que ya conocía. «¿Eso es un sí?». Media hora después estaban sentados en una taquería pequeña y sencilla. Esteban se veía completamente fuera de lugar con su ropa cara en ese ambiente humilde, pero parecía cómodo. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó Camila. «Algunas noches me gusta caminar y encontrar lugares nuevos». «¿Por qué caminas tanto?». Esteban jugó con su taco antes de responder. «Porque en mi departamento solo hay silencio. Y no es el silencio tranquilo como el del hotel. Es el silencio de estar solo». «¿No tienes familia?». «Mis padres murieron hace 3 años. No tengo hermanos. Estuve casado, pero…». Se detuvo ahí. «Pero…». El trabajo se volvió más importante que todo lo demás. Ella se cansó de esperar. Camila entendió por qué él valoraba tanto lo que ella hacía por su familia. «¿Te arrepientes?». «Todos los días». Regresaron al hotel caminando despacio. Camila se dio cuenta de que no quería que la media hora terminara. «Gracias por la cena», dijo cuando llegaron al lobby. «Gracias por la compañía». Sus manos se rozaron cuando él le entregó un café que había comprado en el camino. Fue solo un segundo, pero Camila sintió una corriente extraña recorrerle el brazo. Las siguientes noches, Esteban se quedaba más tiempo en la recepción. Hablaban de libros, de los sueños que ambos habían dejado de lado, de Damián y su arte.
Una noche, Camila estaba organizando documentos cuando encontró una carpeta vieja en el cajón inferior del escritorio. Tenía papeles de cuando Teresa había trabajado en una constructora antes de llegar al hotel. Curiosa, abrió la carpeta. Contenía documentos legales, cartas y algunas fotografías de la obra donde Teresa había tenido su accidente. En una de las fotografías reconoció el logo de una empresa, Mendoza Asociados, Construcción y Desarrollo. Su corazón se aceleró. Siguió revisando y encontró más documentos con el mismo nombre. Contratos, cartas de despido, reportes médicos del accidente de Teresa. Al final de la carpeta había una carta dirigida a su madre. Estaba firmada por Esteban Mendoza. Camila la leyó con las manos temblorosas. Estimada señora Torres, lamento profundamente el accidente ocurrido en nuestra obra. Aunque mi socio se niega a aceptar responsabilidad, yo reconozco que las medidas de seguridad no fueron suficientes. Adjunto un cheque como compensación y mi compromiso de cubrir todos sus gastos médicos. La carta estaba fechada 5 años atrás. Camila se quedó inmóvil, mirando el papel. Esteban había sido socio de la empresa que le había arruinado los pulmones a su madre. La empresa que las había dejado sin seguro médico y con deudas enormes. El hombre que se había vuelto parte de sus noches, que había ayudado a Damián, que le había hecho sentir que tal vez podía tener algo más que sacrificios en su vida. Era parte de la razón por la cual ella estaba trabajando en el hotel, en lugar de estar en la universidad. Guardó los documentos con manos temblorosas, justo cuando escuchó el elevador abrirse. Esteban salió, como todas las noches, listo para su conversación usual. Pero esta vez, cuando la miró, Camila no pudo sostenerle la mirada. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose al mostrador. Sí, mintió. Solo cansada. Pero su voz sonaba diferente, y por la expresión de Esteban, él se dio cuenta. Camila no durmió nada después de su turno. Se quedó sentada en su cama, mirando la carta una y otra vez. Las palabras de Esteban se repetían en su mente. Mi socio se niega a aceptar responsabilidad. Las medidas de seguridad no fueron suficientes. A las 10 de la mañana, Teresa se levantó tosiendo. ¿Por qué no estás durmiendo, mija? Mamá, necesito preguntarte algo sobre tu accidente en la constructora. Teresa se tensó inmediatamente. ¿Por qué? Eso fue hace años. Encontré esta carta en el escritorio. Camila le mostró el papel. Es de Esteban Mendoza. El rostro de Teresa se puso pálido. ¿Dónde conseguiste eso? Estaba en la carpeta con todos los documentos del accidente. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que él te había ofrecido ayuda? Teresa se sentó pesadamente en la cama. Porque no quería su dinero sucio. Ese hombre y su socio casi me matan por su negligencia. Pero según la carta, él quería ayudarte. Su socio era el problema. Eran socios. Teresa alzó la voz. Los dos eran responsables. No me importa si uno parecía más bueno que el otro. ¿Qué pasó con el cheque que te mandó? Teresa desvió la mirada. Lo rompí. ¿Lo rompiste? Camila no podía creerlo. ¿Sabes cuánto dinero pudimos haber necesitado? Era dinero de culpa, Camila. No lo quería. ¿Y los gastos médicos que prometió cubrir? Nunca los cubrió. Después de que rompí el cheque, no volvió a contactarme. Camila se quedó en silencio, procesando la información. Su madre había rechazado la ayuda de Esteban, pero él había intentado hacer lo correcto. Esa noche, Camila llegó al hotel con un nudo en el estómago. No sabía cómo iba a enfrentar a Esteban. Cuando llegó las 11:30, como siempre, ella no levantó la vista de la computadora. ¿Camila? Su voz sonaba preocupada. ¿Pasó algo? Ella finalmente lo miró. Tenía que preguntarle directamente. ¿Mendoza Asociados era tu empresa? Esteban se quedó completamente inmóvil. Su rostro se puso serio. ¿Cómo? Mi madre trabajaba en una de sus obras hace 5 años. Teresa Torres. Tuvo un accidente que le dañó los pulmones. Esteban cerró los ojos por un momento. Tu madre es Teresa Torres. ¿La recuerdas? Por supuesto que la recuerdo. Se acercó al mostrador. Camila, necesitas saber toda la historia. Te escucho. Esteban respiró profundo antes de empezar. Mi socio, Roberto Herrera, cortaba gastos en seguridad constantemente.
Yo peleaba con él por eso, pero él tenía el 51% de la empresa. Cuando pasó el accidente de tu madre, quise hacer las cosas bien. Ofrecí compensación, gastos médicos, todo. Y tu madre rechazó todo. Rompió el cheque frente a mí y me dijo que no quería nada de nosotros. ¿Intentaste contactarla después? Varias veces, pero ella no quería hablar conmigo. Después me enteré de que había conseguido trabajo aquí en el hotel. ¿Por eso te quedas aquí? ¿Para vigilarla? No. Esteban se veía frustrado. Me quedo aquí porque después del accidente terminé mi sociedad con Roberto. Perdí casi todo el dinero en demandas y en cerrar la empresa correctamente. Este hotel es lo único que puedo pagar mientras reconstruyo mi negocio. Camila lo miró con desconfianza. ¿Y es pura coincidencia que mi madre trabaje aquí? Sí y no. Sabía que ella trabajaba aquí, pero nunca imaginé que tendría una hija como tú. ¿Qué significa eso? Significa que cuando te conocí, no sabía quién eras. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Esteban la miró directamente a los ojos. Para no importarme lo que piensas de mí. Camila sintió que se le aceleraba el corazón, pero también se sentía traicionada. Necesito tiempo para pensar en esto. Camila, por favor. No, necesito espacio. Las siguientes noches, Esteban siguió saliendo del elevador a las 2 de la madrugada, pero ya no se detenía en la recepción. Solo asentía levemente y salía a caminar. Camila se sentía vacía. Había empezado a sentir algo por él, y ahora no sabía qué era real y qué no. Una semana después, alguien tocó a la puerta de su casa. Era Matías, su exnovio de la universidad. Hola, Camila. Supe que estás pasando por un momento difícil. Matías era abogado ahora, bien vestido y exitoso. Habían terminado 2 años atrás, porque él se había vuelto demasiado ambicioso y controlador. ¿Cómo supiste dónde vivo? Tu compañera de clase, Patricia, me contó sobre tu madre y que tuviste que dejar la universidad. ¿Qué quieres, Matías? Ayudarte. Escuché que tu madre tuvo problemas con una constructora. Yo podría llevar el caso, demandar por daños y perjuicios. Camila lo miró con sorpresa. ¿En serio harías eso? Por ti, haría cualquier cosa. Nunca debimos terminar, Camila. Éramos buenos juntos. Por primera vez en días, Camila sintió que alguien la entendía y quería ayudarla sin esperar nada a cambio. O eso creía. Matías se presentó en casa de Camila al día siguiente con una carpeta llena de documentos legales. Ya investigué el caso de tu madre, dijo sentándose en la mesa de la cocina. Mendoza y Asociados tenía varias violaciones de seguridad. Podemos ganar mucho dinero con esta demanda. Teresa salió de su cuarto, curiosa por escuchar la conversación. ¿Quién es él, mija? Matías Herrera, señora Torres. Soy abogado y exnovio de su hija, extendió la mano. Quiero ayudarlas a obtener justicia. ¿Herrera? Teresa frunció el ceño. ¿Tienes algún parentesco con Roberto Herrera? Matías se tensó ligeramente. Es mi tío, pero eso no importa. Yo estoy de su lado. Camila miró a su madre con preocupación. ¿Era coincidencia que el ex socio de Esteban fuera el tío de Matías? No me parece correcto, murmuró Teresa. Señora, precisamente porque conozco las prácticas de mi tío, sé que ustedes tienen un caso sólido. Matías sacó más papeles. Tengo documentos internos que prueban la negligencia. Durante las siguientes semanas, Matías visitó la casa casi diariamente. Siempre tenía nuevas preguntas sobre el accidente, sobre la situación financiera de la familia, sobre los turnos de Camila en el hotel. ¿Y este Esteban Mendoza sigue hospedándose ahí?, preguntó una noche. Sí, ¿por qué? Porque necesito saber si ha intentado influir en ustedes de alguna manera. Sobornar testigos es un delito grave. Él no ha hecho nada malo, defendió Camila. ¿Estás segura? Un hombre rico que se queda en el mismo hotel donde trabajas, que ayuda a tu hermano. ¿No te parece sospechoso? Camila no respondió, pero las palabras de Matías plantaron dudas en su mente. Una mañana, Teresa entró al cuarto de Camila con los ojos rojos de llorar. «Mija, necesito enseñarte algo». Le mostró un sobre manila lleno de documentos fotocopiados. «¿Qué es esto, mamá?» «Son copias de documentos que guardé del accidente, reportes de seguridad, emails internos,
fotos de la obra. Camila revisó los papeles. Varios emails mostraban a Roberto Herrera ordenando que se saltaran inspecciones de seguridad para ahorrar tiempo y dinero. Pero también había emails de Esteban protestando por esas decisiones. Mamá, estos documentos muestran que Esteban intentaba hacer las cosas bien. Pero también muestran que sabía lo que estaba pasando y no hizo suficiente para pararlo. Teresa respiró profundo. Ayer llevé estos documentos a la fiscalía. Hice una denuncia formal contra Esteban Mendoza. ¿Qué? Camila se levantó de la cama. ¿Por qué? Porque no quiero que se aproveche de ti como se aprovechó de nosotras. Mamá, él no se está aprovechando de mí. ¿Estás segura? ¿No sientes nada por él? Camila se quedó callada. Su madre había dado en el blanco. Yo también fui joven, mija. Sé cuando una mujer está enamorándose. Y no voy a permitir que ese hombre te lastime. Esa noche, cuando Camila llegó al hotel, encontró el lobby lleno de reporteros. El señor Vega la recibió con cara de preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó ella. Salió una noticia sobre el señor Mendoza, acusaciones de corrupción y negligencia criminal. Camila sintió que se le revolvía el estómago. ¿Dónde está él? Se fue esta mañana. Dijo que no iba a regresar hasta que se aclarara todo. En la televisión del lobby, una reportera hablaba frente al edificio. Esteban Mendoza, empresario de la construcción, enfrenta serias acusaciones de corrupción y negligencia que resultaron en múltiples accidentes laborales. La denuncia presentada por una víctima anónima incluye documentos que sugieren un patrón de conducta criminal. Camila se sintió mareada. Su madre había usado los documentos, pero los había distorsionado para hacer ver a Esteban como el único culpable. Su teléfono sonó. Era Matías. ¿Viste las noticias? Sonaba emocionado. ¿Tú tuviste algo que ver con esto? Tu madre me trajo los documentos ayer. Yo la ayudé a presentar la denuncia correctamente. Matías, esos documentos no cuentan toda la historia. Cuentan la historia que necesitamos para ganar el caso y para que la gente sepa la clase de hombre que es Esteban Mendoza. Camila colgó el teléfono furiosa. Se dio cuenta de que Matías había manipulado a su madre para conseguir esos documentos. Las siguientes horas fueron un caos. Más reporteros llegaron al hotel, preguntando por Esteban. El señor Vega tuvo que llamar a seguridad adicional. En las redes sociales el nombre de Esteban Mendoza era tendencia. Los comentarios eran crueles. Otro empresario corrupto. Ojalá se pudra en la cárcel. Los ricos siempre se salen con la suya. Pero Camila sabía que no era tan simple. Había leído los documentos completos. Esteban había cometido errores, sí, pero no era el monstruo que pintaban las noticias. Esa madrugada, sola en la recepción, Camila miró hacia el elevador, esperando verlo salir como todas las noches. Pero el elevador permaneció cerrado. Por primera vez en semanas, Esteban no estaba ahí, y por primera vez desde que empezó a trabajar en el hotel, Camila se sintió completamente sola. Se preguntó si alguna vez volvería a verlo, y si tendría la oportunidad de pedirle perdón por algo que ella no había causado, pero tampoco había impedido. Camila llegó a casa después de su turno, con una mezcla de rabia y tristeza que no podía controlar. Teresa estaba en la cocina preparando desayuno como si fuera un día normal. ¿Cómo pudiste hacer eso, mamá? Teresa no levantó la vista de la estufa. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Usaste documentos alterados. Matías te manipuló. Matías me ayudó a buscar justicia. Matías te usó para vengarse de Esteban. Camila golpeó la mesa. ¿No te das cuenta de que su tío Roberto era el verdadero culpable? Teresa se volteó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y tú no te das cuenta de que te estás enamorando del hombre que arruinó nuestra vida? Él no arruinó nuestra vida. Intentó ayudarnos, y tú rechazaste su ayuda. ¿Su ayuda? Teresa se rió amargamente. ¿Un cheque de culpa? ¿Eso era ayuda? Era más de lo que su socio estaba dispuesto a dar. Madre e hija se miraron en silencio. Nunca habían peleado así. Mija, ese hombre es peligroso. Te está manipulando igual que... ¿Igual que qué, mamá? Teresa se sentó pesadamente en una silla. Igual que tu padre me manipuló a mí. Camila se quedó helada.
Su padre había muerto cuando ella tenía 18 años, y Teresa nunca hablaba mal de él. ¿Qué quieres decir? Tu padre era encantador, atento, me hacía sentir especial, pero también era mentiroso. Tenía deudas que yo no conocía, problemas que me ocultaba. Cuando murió, descubrí que había hipotecado la casa sin decirme. Papá no era como Esteban. Todos los hombres son iguales cuando tienen secretos, mija, y ese Mendoza tiene muchos secretos. Camila se fue a su cuarto sin decir nada más. No podía creer que su madre hubiera destruido la reputación de un hombre por sus propios miedos. Durante los siguientes días, Matías apareció en casa constantemente. Siempre tenía buenas noticias sobre el caso. Los medios están de nuestro lado, decía. Esto va a aumentar mi perfil como abogado defensor de los trabajadores. ¿Tu perfil?, preguntó Camila una tarde. Pensé que esto era por ayudar a mi familia. Por supuesto que es por ayudarlas. Pero si mi carrera también se beneficia, mejor para todos. ¿Y si Esteban es inocente? Matías se rió. Nadie es completamente inocente, Camila. Además, mi tío me contó cosas de Mendoza que no están en los documentos. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que confirman que era tan corrupto como Roberto. Solo era mejor ocultándolo. Pero algo en la manera en que Matías evitaba sus ojos le dijo a Camila que estaba mintiendo. Esa noche, en el hotel, el señor Vega le dio una noticia que la sorprendió. El señor Mendoza pagó su cuenta hasta fin de mes, pero dejó la suite. Oficialmente ya no se hospeda aquí. ¿Dejó algún mensaje? Solo esto. Le entregó un sobre con su nombre escrito a mano. Camila esperó hasta estar sola para abrirlo. Adentro había una carta corta. Camila, entiendo por qué tu madre hizo lo que hizo. Yo también protegería a mi familia si la tuviera. No te culpo por nada. Cuida a Damián y dile que estoy orgulloso de él. Su primera exhibición va a ser un éxito. E.M. También había una tarjeta de contacto de la galería y una nota que decía: para Damián, todo está pagado por adelantado. Camila se quedó mirando la carta hasta que se le nublaron los ojos. Al día siguiente, fue a confrontar a Matías en su oficina. Quiero ver los documentos originales que le diste a la fiscalía. ¿Para qué? Porque creo que los alteraste. Matías se puso nervioso. Camila, yo solo organicé la información de manera más clara. ¿Más clara o más conveniente? ¿Qué insinúas? Que usaste a mi madre para vengarte de Esteban, porque tu tío Roberto te pidió que lo hicieras. Matías se levantó de su escritorio. Eso es ridículo. ¿En serio? Entonces, no te importará que revise los documentos originales. Los documentos son confidenciales ahora que el caso está abierto. Camila se dio cuenta de que había dado en el blanco. Eres un cobarde, Matías, y yo fui una idiota por confiar en ti. Camila, espera. Pero ella ya se había ido. Esa noche, Teresa entró al cuarto de Camila con una caja de zapatos vieja. Encontré esto mientras limpiaba el closet. Adentro había cartas. Muchas cartas. Todas firmadas por Esteban Mendoza y dirigidas a Teresa. ¿Qué son estas, mamá? Teresa se sentó en la cama, viéndose más vieja que nunca. Cartas que me mandó durante los 2 años después del accidente, ofreciendo ayuda, disculpándose, preguntando por mi salud. ¿Por qué nunca me las enseñaste? Porque tenía miedo. Miedo de que si aceptaba su ayuda me haría dependiente de él, como fui dependiente de tu padre. Camila leyó algunas de las cartas. En todas, Esteban sonaba genuinamente preocupado y arrepentido. Mamá, creo que cometimos un error terrible. Teresa asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, mija, lo sé. Teresa no durmió en toda la noche. A las 6 de la mañana estaba sentada en la mesa de la cocina, con las cartas de Esteban esparcidas frente a ella y el teléfono en la mano. Camila la encontró así cuando regresó de su turno. «Mamá, ¿estás bien?» Llamé a la fiscalía. Quiero retirar la denuncia. ¿En serio? Teresa levantó una de las cartas. En esta, Esteban dice que visitó el hospital 3 veces para preguntar por mí. Yo nunca lo supe porque les dije a las enfermeras que no quería ver a nadie de la constructora. Camila se sentó junto a su madre. ¿Qué te dijeron en la fiscalía? Que puedo hacer una declaración pública retractándome, pero que eso no garantiza que retiren los cargos. Los medios ya tienen la historia. Entonces hagámoslo público.
Teresa la miró con sorpresa. ¿Estás segura? La gente va a pensar que nos compraron o que estamos locas. No me importa lo que piense la gente, importa hacer lo correcto. Esa tarde, madre e hija fueron a la fiscalía. Teresa, con voz temblorosa pero firme, dictó su retractación. Yo, Teresa Torres, quiero aclarar que la denuncia que presenté contra Esteban Mendoza fue hecha con información incompleta y motivada por rencores personales. Después de revisar todos los documentos, reconozco que el señor Mendoza intentó ayudarme después de mi accidente, pero yo rechacé su ayuda. Él no fue el principal responsable de las negligencias en la obra. El fiscal la interrumpió. Señora Torres, ¿está segura de que nadie la está presionando para hacer esta declaración? Completamente segura. Es mi decisión. Sabe que esto puede perjudicar cualquier compensación económica que pudiera recibir. No quiero dinero que no me corresponde. Cuando salieron de la fiscalía, varios reporteros las estaban esperando. Camila quiso evitarlos, pero Teresa se detuvo. Quiero hablar con ellos. Frente a las cámaras, Teresa repitió su retractación. Su voz sonaba cansada pero honesta. Cometí un error grave por mis propios miedos. Esteban Mendoza no merece lo que le está pasando por culpa mía. ¿Por qué cambió de opinión, señora Torres?, preguntó un reportero. Porque encontré cartas que me mandó durante años, ofreciendo ayuda. Cartas que nunca abrí porque estaba ciega de coraje. ¿Su hija influyó en su decisión? Teresa miró a Camila. Mi hija me ayudó a ver la verdad, pero la decisión fue mía. Esa noche, la retractación de Teresa fue noticia en todos los medios. Los comentarios en redes sociales fueron duros. Algunos la apoyaron por su honestidad, otros la criticaron por haber mentido desde el principio, pero lo que más le dolió a Camila fueron los mensajes de Matías. No puedo creer que hayas arruinado todo por un hombre que no te conoce. Acabas de destruir mi carrera por nada. Espero que valga la pena tu capricho. Camila bloqueó su número. 2 días después, llegó una carta al hotel dirigida a ella. El remitente era el bufete de abogados de Esteban. Estimada Camila, en nombre de nuestro cliente Esteban Mendoza, queremos expresar nuestro agradecimiento por las acciones valientes de usted y su madre. Gracias a su retractación, hemos podido demostrar que las acusaciones originales fueron distorsionadas. El señor Mendoza no guarda rencor y comprende las circunstancias que llevaron a esta situación. Adjuntamos un cheque para cubrir los gastos legales que esta situación pudo haberles causado. El cheque era por más dinero del que Camila había visto jamás. Esa noche, cuando llegó al hotel para su turno, encontró el lobby más tranquilo que en semanas. Los reporteros se habían ido. Todo había vuelto a la normalidad. A las 10 de la noche, el señor Vega se acercó a la recepción. Tenemos un huésped que quiere registrarse para esta noche. ¿A esta hora? Dice que es cliente frecuente. Camila levantó la vista y vio a Esteban caminando hacia el mostrador. Se veía cansado, pero ya no tenía esa expresión de hombre derrotado que había tenido las últimas semanas. Se quedaron mirándose en silencio por unos segundos. «Hola», dijo él finalmente. «Hola», respondió ella con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Cómo estás?» «Mejor. ¿Tú?» «Mejor también». Se acercó más al mostrador. «Vine a agradecerte». «No tienes que agradecerme nada. Fue lo correcto. No todos habrían hecho lo correcto. Tu madre es muy valiente. Ella quiere verte para pedirte perdón en persona». Esteban asintió. «Me gustaría eso. ¿Vas a quedarte en el hotel?» «Si no hay problema». Camila sonrió por primera vez en semanas. «Nunca hay problema contigo». Él también sonrió. «¿Sigues saliendo a caminar por las noches?» «Sí». «¿Quieres acompañarme?» Esta vez, Camila no dudó. «Sí». 3 semanas después de la retractación pública, Damián estaba parado frente al espejo del baño, nervioso, arreglándose la corbata que Teresa le había comprado especialmente para su inauguración. «Tranquilo, hermano», le dijo Camila con señas. «Todo va a salir bien». «¿Y si a la gente no le gustan mis pinturas?», respondió él. «Imposible, son hermosas». Teresa apareció en la puerta del baño, vestida con su mejor vestido azul. Se había recuperado considerablemente en las últimas semanas, no solo físicamente,
sino emocionalmente. ¿Listos?, preguntó. Damián asintió, aunque seguía viéndose nervioso. La galería estaba a solo 10 cuadras del hotel. Caminaron los tres juntos por las calles de la tarde. Era la primera vez en meses que salían como familia a algo que no fuera una cita médica o una obligación. ¿Esteban va a venir?, preguntó Damián con señas. Camila se sonrojó ligeramente. Dijo que trataría de llegar. En las últimas 3 semanas, Esteban se había convertido en parte de su rutina nuevamente. Pero ahora era diferente. Ya no había secretos entre ellos. Él le había contado sobre su divorcio, sobre la presión de mantener una empresa que heredó de su padre, sobre cómo había perdido el rumbo en su vida hasta que conoció a su familia. Camila le había hablado de sus sueños postergados, de la culpa que sentía por no poder cuidar mejor a su familia, de su miedo a confiar en alguien otra vez. La galería era pequeña pero elegante. Había unas 20 personas cuando llegaron, la mayoría jóvenes que parecían ser artistas o estudiantes de arte. Las pinturas de Damián estaban colgadas en las paredes principales. Eran 7 cuadros, todos con temas nocturnos pero llenos de color y vida. El que más le gustaba a Camila era uno que mostraba las ventanas iluminadas de un edificio de apartamentos, cada ventana contando una historia diferente. «Son increíbles», murmuró Teresa con lágrimas en los ojos. «Mi hijo es realmente talentoso». La dueña de la galería, Elena Vargas, se acercó a ellos. «Ustedes deben ser la familia de Damián. Soy Elena». «Gracias por darle esta oportunidad», dijo Teresa. «El talento habla por sí solo. Ya vendimos 3 cuadros esta tarde». Damián se puso rojo de emoción cuando Camila le tradujo las palabras de Elena. A las 8 de la noche, cuando la galería estaba más llena, Esteban llegó. Llevaba un traje gris y cargaba un ramo de flores. «Para el artista», le dijo a Damián entregándole las flores. Damián le hizo señas de agradecimiento y luego le preguntó: «¿Qué te parecen?». Esteban recorrió la galería lentamente, estudiando cada pintura. Finalmente regresó donde estaba Damián. «Son mejores de lo que imaginaba. Tienes un futuro brillante», le respondió en señas. En ese momento, Elena se acercó con una sonrisa enorme. «Damián, tengo noticias increíbles». Una fundación internacional que apoya a artistas con discapacidades vio fotos de tu trabajo en redes sociales. Quieren ofrecerte una beca de 1 año para estudiar en su programa en España. Cuando Camila tradujo, Damián se quedó boquiabierto. «¿España? ¿En serio?», preguntó con las manos temblorosas. «Es una oportunidad única», continuó Elena. «El programa incluye vivienda, materiales de arte y clases con artistas reconocidos internacionalmente». Teresa se acercó a su hijo y lo abrazó. «Tienes que ir, mijo. Es tu oportunidad de crecer como artista». Pero Damián miró a su madre con preocupación. «¿Y ustedes? ¿Quién va a cuidar a mamá?». «Yo estoy bien», dijo Teresa. «Y Camila ya no necesita trabajar de noche para cuidarme». Damián miró a Camila interrogante. «Es verdad. Decidí terminar mis estudios y buscar un trabajo relacionado con mi carrera», explicó Camila. «Ya no voy a trabajar en el hotel». «¿Y Esteban?», preguntó Damián, mirando entre su hermana y él. Esteban se acercó al grupo. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?». Se dirigieron a un rincón más privado de la galería. «Quería preguntarles algo importante». Esteban miró a Teresa y luego a Camila. «Camila, me gustaría que te mudaras conmigo». Teresa levantó las cejas sorprendida. «¿Están seguros de que es el momento correcto?», preguntó. «Hemos hablado mucho en estas semanas», respondió Camila. «Sabemos lo que queremos». «¿Y qué es lo que quieren?», preguntó Teresa. Esteban tomó la mano de Camila. «Construir algo real juntos, sin secretos, sin mentiras, solo honestidad y paciencia». Teresa los miró por un largo momento. Finalmente sonrió. «Entonces tienen mi bendición». Damián aplaudió emocionado y les hizo señas. «Estoy feliz por ustedes». Esa noche, al final de la inauguración, los 4 caminaron juntos de regreso a casa. Damián llevaba un sobre con el contrato de la beca para España. Teresa se había vendido 5 de sus 7 cuadros. Camila tenía una entrevista de trabajo en una editorial la próxima semana, y Esteban tenía una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. «¿Saben qué?», dijo Teresa. «Creo que todo pasa por algo.
¿Incluso las partes difíciles?, preguntó Camila. Especialmente las partes difíciles. Nos enseñan a valorar lo bueno cuando llega. Esteban apretó la mano de Camila. Tu madre es muy sabia. Lo sé, respondió Camila. Me tomó tiempo darme cuenta. 6 meses después, Camila despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas del departamento. Era sábado por la mañana y no tenía que levantarse temprano para ir a la editorial donde ahora trabajaba como correctora de textos. Se quedó en la cama unos minutos, escuchando los sonidos familiares de la casa. Esteban preparando café en la cocina, el ruido lejano del tráfico de la ciudad, el timbre de su teléfono indicando mensajes nuevos. El departamento que compartían era sencillo pero cómodo. 2 habitaciones, una sala amplia con ventanales grandes y una cocina donde Esteban había insistido en tener una mesa lo suficientemente grande para cuando Teresa y Damián los visitaran. «Buenos días». Esteban apareció en la puerta con 2 tazas de café. «Buenos días». Camila se incorporó en la cama y recibió su taza. «¿Qué planes tienes para hoy? Pensé que podríamos ir al mercado y después pasar por casa de tu madre. ¿Te parece bien?» Camila asintió. Los sábados con Teresa se habían vuelto tradición desde que ella y Esteban empezaron a vivir juntos. Al principio, Teresa había estado tensa cuando él la visitaba, pero gradualmente, especialmente después de que Esteban le pidió perdón formalmente por todo lo que había pasado 5 años atrás, la relación entre ellos se había vuelto cómoda y respetuosa. ¿Llegó el email de Damián?, preguntó Esteban. Camila revisó su teléfono. Sí. Dice que sus clases van muy bien y que ya vendió 3 cuadros más en una galería de Madrid. Me alegra que haya tomado la beca. Al principio me daba miedo que se fuera tan lejos, pero se nota que está feliz. Damián les mandaba fotos semanales de sus nuevas pinturas y de los lugares que visitaba. Sus obras habían evolucionado, incorporando influencias europeas, pero manteniendo esa energía colorida que siempre lo había caracterizado. Después del desayuno, fueron al mercado del centro. Era algo que habían empezado a hacer juntos, sin planearlo específicamente. Esteban compraba ingredientes para cocinar, algo que había aprendido a hacer en los últimos meses, y Camila elegía frutas y verduras. ¿Sabes qué me gusta de hacer esto contigo?, le dijo Camila mientras él pagaba las verduras. ¿Qué? Que se siente normal, como si fuéramos una pareja cualquiera haciendo mandados. Esteban sonrió. ¿Es eso lo que somos? ¿Una pareja cualquiera? Tú sabes a qué me refiero. Después de todo el drama del año pasado, me gusta que ahora nuestra vida sea tranquila. Y era verdad. Los últimos 6 meses habían sido los más estables de la vida de Camila. Su trabajo en la editorial le gustaba, aunque no pagaba tanto como el hotel. Esteban había empezado una consultoría de construcción más pequeña, pero más ética. Teresa había vuelto al hotel medio tiempo y estaba asistiendo a terapia para procesar sus traumas del pasado. Cuando llegaron a casa de Teresa, la encontraron en el jardín plantando flores nuevas. ¡Qué sorpresa!, dijo, aunque los esperaba como todos los sábados. ¿Cómo están los tortolitos? Mamá, Camila se sonrojó. ¿Qué? Es lindo verlos felices. Teresa había cambiado mucho en los últimos meses. La terapia la había ayudado a entender que su miedo a los hombres ricos y poderosos venía de su experiencia con el padre de Camila, no necesariamente de algo que Esteban hubiera hecho. ¿Cómo van las sesiones con la psicóloga?, preguntó Esteban mientras ayudaba a Teresa con las plantas. Mejor. Esta semana hablamos sobre el perdón, hacia otros y hacia uno mismo. ¿Y qué aprendiste? Que perdonar no significa olvidar o justificar lo que pasó. Significa elegir no cargar con el peso del rencor. Camila observó a su madre y a Esteban trabajando juntos en el jardín. 6 meses atrás, esa escena habría sido impensable. Por la tarde, regresaron a su departamento. Esteban se sentó a leer en el sillón de la sala, como hacía todas las tardes de fin de semana. Camila se acomodó a su lado con su laptop, trabajando en un proyecto personal. Estaba escribiendo un libro sobre segundas oportunidades. ¿De qué es el capítulo de hoy?, preguntó Esteban mirando por encima del hombro. Sobre cómo las crisis a veces nos llevan exactamente donde necesitamos estar. ¿Crees eso? Camila cerró la laptop
y se recostó contra su hombro. Si mi madre no se hubiera enfermado, yo nunca habría trabajado en el hotel. Si no hubiera trabajado en el hotel, nunca te habría conocido. Si tú no hubieras tenido problemas con tu ex socio, nunca te habrías quedado en ese hotel por meses. Y si tu madre no hubiera hecho la denuncia, tal vez nunca habríamos hablado honestamente sobre nuestro pasado. Tal vez yo siempre habría tenido dudas. Esteban la besó en la frente. Tienes razón, las crisis nos trajeron aquí. Esa noche, mientras Esteban dormía a su lado, Camila se quedó despierta unos minutos más, pensando en todo lo que había cambiado. No era una vida perfecta. Esteban seguía teniendo noches de insomnio por el estrés del trabajo. Ella a veces se sentía culpable por no visitar más a Teresa. El dinero no sobraba, pero tampoco faltaba. Pero era una vida real, construida sobre bases sólidas, honestidad, respeto mutuo y la decisión consciente de elegirse cada día. Camila sonrió en la oscuridad. Ni todo comienza perfecto, pensó, pero lo que nace del perdón puede durar para siempre. Afuera seguía lloviendo suavemente, pero adentro todo estaba en calma. ¿Te gustó la historia de amor entre Camila y Esteban? Esta novela nos enseña que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. Como vimos, el perdón tiene el poder de sanar heridas profundas y transformar vidas completamente. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades y el valor de la familia. La historia de Camila, Teresa y Damián nos recuerda que nunca es demasiado tarde para rectificar nuestros errores y construir algo mejor. ¿Crees que Teresa hizo lo correcto al retractarse públicamente? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? Déjanos tu comentario contándonos qué parte de la historia más te emocionó. Y si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novela nueva. Por cierto, nos encantaría conocer más sobre nuestra audiencia. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios.